6:49 de la mañana y vamos a conversar de inmediato con la doctora María Gabriela Noguera. Ella es médico especialista en oftalmología, córnea, catarata y cirugía refractiva de la clínica Loira. Y el tema que hemos escogido para hoy es el tema de las cataratas, que nos comentaba antes de salir al aire, que es de las patologías más comunes, más recurrentes. Vamos a empezar por las definiciones. ¿Qué son las cataratas? ¿Por qué a esa patología se le llama catarata y qué implica para las personas? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Unai. Muchas gracias primero que nada por la invitación para estar aquí en tu programa. La catarata se define como la opacificación de un órgano que tenemos dentro del globo ocular denominado cristalino. Okay. Se llama catarata porque el término se originó en el siglo XVII y en aquella época se pensaba que era un fluido que existía en la porción anterior al cristalino. Okay. Un fluido semejante a una catarata. De allí viene el origen del término. ¿Y qué implica tener cataratas? Que la gente ve borroso, que el campo visual comienza a achicarse, digamos, ¿cómo se puede manifestar la catarata? Bueno, en primer lugar, la catarata es una patología muy frecuente. Se estima que después de los 52, 54 años, aproximadamente el 50% de la población tiene algún grado de catarata, leve, mediano, moderado o severo. Y los síntomas, los principales, son disminución de la agudeza visual. Okay. La persona empieza a referir que su calidad de visión disminuye, que pierde un poco la calidad en la visión de los colores, que tiene visión borrosa. Y que aunque se cambien los lentes, se ajuste la fórmula, sigue teniendo la misma sensación. Digamos, la catarata puede producir cambios refractivos, es decir, cambios en la fórmula. Okay. Y eso es una de las primeras cosas que podemos ver en la evolución de una catarata. Llega un momento en que, aún cambiando tu corrección visual y tu fórmula, no hay manera de obtener mejor agudeza visual. Y nos dice también que se va perdiendo como los colores, el brillo de los colores, me imagino. Efectivamente, el cristalino se va tornando de un color amarillento y eso va haciendo que la percepción de los colores sea una percepción alterada. De hecho, una de las primeras cosas que nos dice el paciente después de operado de catarata es: doctora, qué maravilla, estoy viendo el rojo intenso, el anaranjado intenso, el amarillo intenso, y antes como si veía fuera una película los colores, de Pixar. Sí. Que aquellos colores son maravillosos, ahora lo vuelvo a ver como a yo lo recordaba que eran originalmente. Y si la catarata es bilateral, entonces no te das cuenta de que has tenido pérdida de la visión del color. ¿Puede ocurrir que haya en uno sí y en otro no? Sí, puede suceder que tú tengas una catarata en un ojo, o sea, monocular, y en el otro ojo absolutamente nada, pero lo usual es que la patología vaya en forma bilateral y generalmente afecta más un ojo que el otro. ¿Y está siempre asociado a la edad, al envejecimiento de la persona? No. ¿O hay hábitos o hay trabajos que producen acelerar ese proceso? No sé, ¿cómo se presenta? No necesariamente. La catarata, básicamente tienes la catarata congénita, en cuanto a su clasificación, que nace con el niño y hay que operarla en edades muy tempranas, y luego tienes la catarata adquirida. Dentro de la catarata adquirida, la causa más frecuente es el envejecimiento, obviamente. Pero también tienes cataratas inducidas por fármacos. Dentro de ellos, por ejemplo, los esteroides pueden ser inductores de catarata. Personas que toman por largos periodos de tiempo corticosteroides, hemos visto que desarrollan catarata, amiodarona, cloropromacina. Hay varios fármacos que pueden inducir catarata. Y luego también traumatismos. Una persona con un traumatismo severo puede desencadenar la aparición de una catarata. Enfermedades sistémicas, muchas enfermedades también se relacionan con la aparición de una catarata. Y una persona, por ejemplo, que está muy, por su labor diaria, pues muy cercana a calor estoy pensando, por ejemplo, un panadero o una persona que trabaja con soldadura o una persona que está todo el día frente a una computadora, ¿eso puede terminar deteriorando la calidad del cristalino o el cristalino no se afecta por ese tipo de labores diarias? No. Por el uso de computadora no, pero sí se ha descrito, por ejemplo, en personas que se exponen mucho a rayos X o radioterapia. Ese tipo de agentes pueden ocasionar la aparición de catarata. O sea, tanto para el técnico, por ejemplo, como para el paciente, tiene que estar protegido muy bien la vista para que no se afecte, ¿no? Exactamente, así es. ¿Qué hay que hacer con una catarata? Eso entendemos que no hay opción más que operar. Sí, bueno, cuando la catarata recién aparece, digamos, la diagnosticamos en etapas incipientes, donde la afectación visual es muy poca, pues el paciente puede esperar un poco, quizá un cambio de fórmula puede beneficiarlo.
pero inevitablemente el curso de la catarata es progresivo. Y a medida que pasan los meses y pasan los años, la tendencia es que vaya haciéndose cada vez más opaco el cristalino. Llega un momento en el cual la única opción es la cirugía. Invariablemente, Unai, siempre vamos a ir a cirugía, porque no existe una forma medicamentosa, ni con gotas, ni con tabletas, de poder tratar una catarata. La única alternativa es quirúrgica. En todo caso, retrasar en caso de que no sea demasiado grave, pues retrasar en el tiempo esa operación, ¿no? ¿Y qué tan riesgosa es la operación? Porque hay personas que a lo mejor, bueno, no sé, mi mamá le apareció catarata, se lo detectaron a los 85 años, pero me da miedo operarla por la edad que tiene, porque se puede traer complicaciones. ¿Hay algún nivel de riesgo que pudiera afectar esa cirugía? Bueno, dos cosas. Primero, la cirugía es una cirugía ambulatoria. Eso quiere decir que operamos al paciente en la mañana y se va a mediodía a su casa, o sea, dura un corto periodo de tiempo, se hace con anestesia local, lo cual implica que dormimos solamente el ojo, no dormimos todo el paciente, a menos que se trate de un paciente infantil, o sea, un niño, porque no va a colaborar. Hay que mantenerlo quieto. O que sea un paciente, por ejemplo, sordo, que no te escucha las órdenes, tienes que inevitablemente darle anestesia general. Entonces, la anestesia es local, generalmente en el 95% de los casos, es ambulatorio. Es una cirugía relativamente breve, usa muchísima tecnología, depende de mucha tecnología. La cirugía de catarata ha sido una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos años y dependemos de equipos muy sofisticados y muy costosos para hacerlo. Entiendo incluso que la persona tiene que estar despierta para poder reaccionar a algún estímulo que le diga el médico en el momento de la operación. La persona, porque cuando operaron a mi papá, la queja de la doctora era que si no se quedaba dormido. Entonces mi papá se quedaba dormido, estaba tan relajado que entonces lo tenía que despertar a cada rato, ¿no? Pues normalmente es una combinación de sedación intravenosa. Andamos con el anestesiólogo a colocar un sedante intravenoso para bajar el nivel de ansiedad en el paciente. Y eso lo acompañamos con la anestesia perivulvar o anestesia intracamerular o la que escoja el cirujano en el momento de la cirugía. La combinación de esas dos es lo que va a lograr en el paciente un estado de relajación, de aceptación de la cirugía. Pero en general el paciente va a estar despierto, va a escuchar lo que tú le dices con cierto grado de sedación. Claro. Y la recuperación, digamos, ¿cuándo ya una persona puede volver a ver bien? ¿Inmediatamente después de la operación o tiene que pasar un periodo de, digamos, estar con el ojo tapado? Esa es una muy buena pregunta. Eso depende mucho del grado de severidad de la catarata. Cuando hoy en día no se espera como antes, hace muchos años cuando yo me formé, se decía que la catarata tenía que estar madura para poderla operar. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando ya el paciente tiene cierto grado de afectación visual que le impide desarrollar sus tareas diarias, ya tiene la indicación de cirugía. Como estamos operando más tempranamente hoy en día, eso hace también que tengamos que usar menos energía ultrasónica para pulverizar esa catarata. Cosa que si no sucede así, si no tú llevas al paciente en forma muy tardía, los tejidos se van a inflamar más con la cirugía y la recuperación visual va a ser también más lenta. Entonces, en esos casos pueden pasar 3, 4 días de visión algo borrosa hasta que el paciente empieza a ver mucho más nítido. Pero no es que te dejan sin visión. No, para nada, en absoluto. No es que pasas a ser topacio. Para nada. Y no ves nada. La idea es que tú al día la cédula para el piso, guácara. No, la idea es que al día siguiente de la cirugía, cuando tú destapas al paciente y le quitas el oclusor, ya él logre conseguir una mejor visión de la que tenía en el preoperatorio. Bueno, o sea, pero tienes que advertirle siempre que con el pasar del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, cada vez su visión va a ser mejor. Y que va a seguramente requerir un reposo, que no es que al día siguiente la gente va a salir a manejar y a trabajar en la computadora y a leer y a una cantidad de cosas. No, eso tiene un proceso. El reposo de los primeros días es muy importante para que la operación vaya con el éxito que uno busca. Y es recomendable hacer en el caso de que sea de los dos ojos, la operación simultánea o se hace primero uno y luego otro, no sé, ¿qué le dice la experiencia? Normalmente decidimos operar primero el ojo que tiene peor visión y a los 8 días el siguiente ojo, el segundo ojo. ¿Por qué razón? Porque pues toda cirugía tiene riesgo de complicaciones y no es prudente asumir ese riesgo el mismo día en los dos ojos. Entonces lo ideal es dejar una distancia que usualmente es una semana entre el primer ojo y el segundo ojo. Por vía de excepción,
pudiesen hacerse los dos ojos juntos, pero son casos muy contados de pacientes que están muy deteriorados desde el punto de vista médico y tú no quieres hacerles pasar por el riesgo anestésico o por pabellón 2 veces. Claro. Es que imagínate una persona mayor, por ejemplo, que no vea bien, eso le deteriora mucho la calidad de vida porque le da miedo caminar, porque le da miedo moverse, o sea, se va limitando mucho porque la visión no está bien, ¿no? Usualmente o sea, a lo mejor también, eso hace un salto cualitativo muy importante en la calidad de vida de ese adulto mayor. claro, y usualmente ellos tienen cierto temor de someterse a la cirugía porque por el temor de lo inesperado, de lo desconocido. Y usualmente cuando se operan y tienen ya sus dos ojos listos, más bien se arrepienten de no haberlo hecho antes, porque habrían tenido 10 años más con una calidad de vida insuperable que pues no la tuvieron porque la decisión fue un poco tardía quizá, ¿no? Y hablamos de cambiar, sustituir el cristalino natural por una pieza de vidrio, de plástico. Sí. Eso, no hay riesgo de que ese otro cristalino artificial también le vaya ocurriendo lo mismo y haya que repetir algún tiempo la operación, no sé. Mira, normalmente quitamos el cristalino enfermo por un proceso que se llama facoemulsificación, que puede ser solo o asistido con láser, y lo sustituimos por un lente intraocular que hay de muchos tipos, de muchos materiales. Hay monofocales, hay multifocales, hay trifocales, dependiendo del tipo de paciente y de lo que él quiera escoger, porque la tecnología nos permite hoy en día ponerle al paciente una gran cantidad de opciones. ¿Y esa decisión al final la toma el paciente o va un poco de la mano con la recomendación que le hace, en este caso usted, el médico que le dice, mira, a ti lo que te conviene es este tipo más que este otro? Pues la decisión se toma en conjunto. El paciente tiene la prerrogativa de decidir cuál lente quiere implantarse, pero es el deber del médico informarle qué tenemos disponible hoy en día para su beneficio. Entonces tú tienes que decirle todas las opciones y en conjunto con él ayudarlo a tomar la mejor decisión. Y luego con la otra pregunta que me acabas de hacer, si ese lente se opacifica después o no, tu pregunta muy interesante, usualmente no, ese lente se muere con el paciente, pero existen algunos casos en los cuales se opacifica la membrana donde se apoya el lente intraocular, que se llama cápsula posterior, y tenemos que hacer entonces una cirugía con láser para tratar esa membrana y que vuelva a tener la misma visión que tenía los primeros días o meses de la cirugía. Pero esa membrana no se cambia ya, sino que hace, digamos, se limpia. Esa membrana forma parte de tu tejido y es el único vestigio que dejamos del cristalino como soporte para poder apoyar en él el lente intraocular. Nos quedan segundos. El posoperatorio, a nivel de las gotas que hay que utilizar o los antibióticos o no sé, cualquier medicamento, se consiguen con facilidad. Digamos, en este momento en Venezuela hay, digamos, la gente puede ir a operarse tranquila porque sabe que al día siguiente, a los 2 días, va a conseguir lo que necesita. Tuvimos un tiempo, quizá un año, donde conseguir los medicamentos oftalmológicos era toda una odisea. Hoy en día realmente la situación ha mejorado. Qué bueno. No tenemos digamos, la cantidad de opciones que teníamos para escoger antes, pero sí se están consiguiendo. Y siempre hay gente que si no se consigue en farmacias los importa de afuera, o sea que tenemos siempre alternativas para poder decir, mira, tratar. Te voy a esperar dentro de 2 meses o del mes que viene, mira, consiguiendo porque son los ideales y uno se puede mover un poco más, con un poco más de comodidad en ese sentido. Sí, hoy en día no hay limitante por esa parte. Doctora Noguera, redes sociales, un teléfono, algo, cómo comunicarse con usted para la persona que nos está escuchando y esté interesada en operarse a él o llevar a algún familiar. Vale, en Instagram es @doctora Gaby Noguera. Doctora completo o DRA. DRA. GA de alta Y, Noguera como mi apellido, todo pegado, doctora Gaby Noguera. Perfecto. En Twitter igual, doctora Gaby Noguera. Y por la página web de la clínica, que es www.centromedicoloira.com, que es el sitio donde yo me he desarrollado estos 20 y pico de años. Perfecto. Y nos dice más que eso es la operación más común y eso, digamos, no hay mayor riesgo y es una práctica muy habitual entre ustedes. Es la cirugía más frecuente que hacemos hoy en día en oftalmología, con un muy buen resultado. Qué bueno. Todo el éxito. Gracias, doctora Noguera. Y bueno, nada, el que tenga esa patología, anímense, porque van a quedar viendo de más. Van a ver hasta lo que no quieren ver. Gracias, doctora Noguera. Gracias por el espacio y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más de Agenda Éxitos.